estoy leyendo. La mano de tierra. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Este es el registro de enlace. Entonces, no sé si me escucharon desde el comienzo. ¿Me escucharon desde el comienzo? ¿Sí? Listo. Arranquemos entonces nuevamente. Bien, perfecto. Gracias por confirmarme. Listo. Entonces, una proposición es un enunciado al cual se le puede asociar un concepto, sea verdadero o falso, pero nunca se le podrá asignar los dos valores. ¿Sí? Ejemplo de una proposición. La luna es cuadrada, ¿verdadero o falso? ¿Qué podemos decir? Que es falso, ¿cierto? Entonces, como es falso, entonces podemos decir que eso es una proposición. ¿Listo? Siguiente, 7 es un número primo, ¿verdadero o falso? Eso será falso, correcto. Muy bien. Siguiente, las arañas son mamíferos, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Bien, entonces, observen que estas se pueden denominar proposiciones, porque les podemos asignar un valor de verdad. ¿Cuándo no son proposiciones? Cuando una proposición expresa una pregunta o es una aseveración, ¿cómo es que le llama? Ahora se me olvidó el término, discúlpeme, cuando se entrega una afirmación, una exclamación, exacto, no se le puede considerar proposición. Por ejemplo, excelente aprender matemáticas. Esto no le podemos asociar un valor de verdad, ¿cierto? ¿Quién fue el que dijo que las matemáticas son exactas? Es una pregunta, tampoco podemos asociarle una, un valor de verdad. Y levanta la mirada al éxito. Es otra expresión que tampoco se le puede asociar un, un valor de verdad. ¿Listo? Bien, hay dos clases de proposiciones. Las proposiciones simples que no usan conectores lógicos, que ya vamos a ver cuáles son los conectores, y las proposiciones compuestas o moleculares que sí los utilizan. Por ejemplo, una proposición simple. Juan juega en el patio. Ahí tenemos una proposición simple donde no tenemos sino sujeto, verbo y predicado. Y esta que dice Juan juega en el patio y Carlos juega en el jardín. Observen que aquí hay en medio de Juan juega en el patio y Carlos en el jardín. Es ahí lo vamos a considerar como un conector, que ya más adelante lo vamos a conocer. Bien. Nombre de las proposiciones. Toda proposición siempre tenemos que bautizarla con una letra.
desde la antigüedad, los filósofos empezaron a utilizar la letra P, Q, R, etcétera, ¿sí? Eso es a manera tradicional. Pero si ustedes desean utilizar otras letras del abecedario, pues bueno, puede ser. Pero les recomiendo utilizar P, Q, R, S, T en ese respectivo orden para evitar inconvenientes con el manejo de las tablas de verdad. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, decimos que P me va a representar a Juan juega en el patio. Q me va a representar a Carlos en el jardín. R me va a representar la expresión Camila es buena gente, buena estudiante. Y S me va a representar la expresión nuestra universidad es nacional. Observen que esa PQRS vamos a tenerlos en cuenta como los denominados símbolos. ¿Sí? Entonces, como son símbolos, vamos a tenerlos en cuenta a medida que se vaya realizando la expresión en el contexto. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Los conectores lógicos conocidos son el y, el o, el sí. Entonces, por favor, tengan en cuenta que vamos a tener a utilizar las dos palabras, sí, entonces. ¿Listo? Entonces, bueno, y el otro es el sí y solo sí. El no, más que todo, no es considerado, bueno, yo no lo considero como el conector, sino es acompañante de una expresión para indicar lo contrario. Y más adelante veremos que no es un conector. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Tenemos la O, que le representa la V, llamado disyunción. La I, por esta cachuchita o un techito, que se llama conjunción. El sí, entonces, que se llama condicional y está representado por la flecha de un solo sentido. El sí, solo sí, que es el doble condicional, que es el doble condicional, y va a ser representado por la flecha en doble sentido. ¿Listo? Y observen, la expresión no será representada por estos dos símbolos, uno que parece una onda senoidal estirada y pequeñita, y la otra es una L acostada. Cualquiera de los dos símbolos que ustedes utilicen para representar la negación es válido. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, las tablas de verdad. ¿Cómo se crea una tabla de verdad? Primero que todo, tenemos que tener un texto. De ese texto vamos a identificar las proposiciones simples y desde luego los conectores lógicos. En este caso tengo esta expresión. Juan juega en el patio y Carlos juega en el jardín o no están jugando en el parque. ¿Listo? Bien, vamos a identificar cada proposición con una letra. Ya tengo aquí P juega en el patio. Q será Carlos juega en el jardín. Y la otra, están jugando en el parque. ¿Listo? Una aclaración. Toda proposición siempre debe ser afirmada. Nunca debe estar en negación. Una proposición nunca debe estar en negación. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar tener en cuenta que toda afirmación siempre va a ser afirmada. ¿De acuerdo? Bien. Ya teniendo las proposiciones lógicas, vamos a transcribir o a transformar todo este texto que tenemos en la parte superior en símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Vamos a utilizar P, Q y R y los respectivos conectores. Entonces, vamos a representar ese texto en símbolos. Entonces, observen que la parte de abajo está P y Q. P, que representa a Juan juega en el patio, la I y la Q que representa a Carlos juega en el jardín. Ya tenemos una premisa, ¿cierto? Y por aparte va el O, no están jugando en el parque. ¿De acuerdo? Entonces, la parte que está inferior, esa P, I, Q o R o no R, ese es el llamado expresión simbólica. ¿Listo? Por favor, verifiquen su equipo si no están escuchando, porque aquí yo tengo ya todo válido y hay varios que sí están escuchando. ¿Listo? Verifiquen la configuración del Zoom. ¿Listo? Continúo. Bien, las tablas de verdad. ¿Cómo se construye una tabla de verdad? Dependiendo del número de proposiciones que tengamos, vamos a construir esa tabla. Para eso nos valemos de la fórmula 2 a la n, donde esa n va a ser el número de proposiciones simples que tengamos. Y el 2 corresponde a los dos valores que tenemos, el verdadero y el falso.
¿De acuerdo? Verdadero y el falso. Entonces, si tenemos tres proposiciones, como en el ejemplo anterior, si tenemos tres proposiciones, vamos a utilizar la fórmula de 2 a la 3, que sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Observen aquí en la tercera que si son tres proposiciones simples, vamos a tener 8 filas. 8 filas de valores de verdad. Entonces, de los cuales los 4 primeros van a ser verdaderos y los 4 últimos van a ser falsos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a distribuirlas? Tenemos nuestras tres proposiciones, P, Q y R. P, Q y R. Esas son nuestras tres proposiciones. Entonces, para P vamos a obtener los 4 primeros valores de verdad y los 4 finales de falsedad. ¿Listo? Para P. Para Q, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer la mitad del anterior. Es decir, si el anterior tenía 4 de verdades y 4 de falsedad, vamos a tener 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad y 2 de falsedad, hasta completar los 8 valores. Y para R, vamos a hacer la mitad del anterior. 1 de verdad, 1 de falsedad, 1 de verdad, 1 de falsedad, hasta completar los 8 valores. De esta forma construimos los valores para nuestra tabla de verdad. Bien, pero para poder construir las operaciones matemáticas de nuestra tabla de verdad, vamos a acudir a unas tablas que se llaman las tablas de verdad. En este caso tenemos la tabla de la negación. En la tabla de la negación nos dicen que si tenemos a P con un valor de verdadero, al negarla, pues será lo contrario, que es falso, ¿cierto? Y si P es falsa, pues al negarla será verdadero. ¿Listo? Esto es lo mismo del B-Learning anterior. Sí, este es el mismo. Esta es una réplica, como en el mensaje lo decía. Es una réplica del B-Learning del pasado 14. ¿Listo? Después leo el chat porque es que el tiempo aquí ya me lo tienen contado. Entonces, vamos a seguir un momentico. Después atiendo el chat, ¿vale? Después les contesto todas las preguntas que quieran. Y si no por Skype, con todo gusto yo les estoy atendiendo o por la mensajería del curso. Bien, continuemos. Otra tabla, el ejemplo de la negación es, yo tengo la expresión nuestra universidad es nacional y la bauticé como P. Al negarla, estoy diciendo nuestra universidad no es nacional. Si yo tengo esa negación por fuera del paréntesis, voy a decir, no es cierto que nuestra universidad es nacional. ¿Sí? Entonces, observen que en todo caso, esté por fuera o esté al lado, estamos negando. Pero fíjense que si está por fuera del paréntesis, tenemos que utilizar la expresión, no es cierto que. ¿Listo? En todo caso, la estamos negando. La doble negación. La doble negación, como ustedes se habrán logrado acordar se habrán acordado en nuestro bachillerato, cuando hablaban de menos por menos da más. Lo mismo funciona aquí. Si negamos 2 veces, estamos diciendo estamos dando un valor de verdad. ¿Listo? En ejemplo, P, si P es verdadero y la niego, pues va a ser falso. Pero si vuelvo a negar esa P, entonces ese valor se me va a convertir en una verdad. ¿Listo? Entonces, menos con menos da más, por lo tanto, me va a dar un valor de verdad. El ejemplo lo dice aquí. P dice, el acusado dice la verdad. No P dice, el acusado no dice la verdad. Y si niego P otra vez, digo, no es cierto que el acusado no dice la verdad. Si estoy negando 2 veces, por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que el acusado dice la verdad. Es como cuando ustedes les dicen, no es cierto que usted no quiere postre, no es cierto que usted no quiere helado. O cuando nosotros decimos, me llaman a mí, o vamos para allá, subimos para arriba, bajamos para abajo, etcétera. Todas esas cositas son las que nos hacen entender que la lógica matemática en estos casos nos va a funcionar. Ténganlo en cuenta. Otra de las tablas que tenemos en cuenta para nuestras tablas de verdad se llama la conjunción. La conjunción está representada por la cachuchita, por el techito. ¿Listo? Y una forma fácil de poderse aprender
es que si los dos valores de verdad son ciertos, bueno, valga la redundancia, son verdaderos, el resultado será verdadero. ¿Sí? Entonces, observen que, que, mm, que esa sería la única condición para aprenderse. Si se la quieren aprender, listo, háganle. Si no se la quieren aprender, no importa, consúltenlo. Pero entonces, tengan en cuenta que cuando es el conector y, llamado conjunción, vamos a tener en cuenta que cuando los dos valores son verdaderos, su resultado será verdadero. ¿Listo? Bien, entonces, la conjunción o la I no siempre me va a indicar que es un conector. En este caso se va a denominar un conector de relación. Por lo tanto, en este ejemplo, si dice Silvia y Nelly son hermanas, esa I se tiene que tener en cuenta como una relación, que es, en este caso es un estado de familia, ¿cierto? Entonces, aquí no podemos tener esa I como un conector. Pero si decimos Silvia y Nelly son hermanas y trabajan en un supermercado, esa I que trabaja en un supermercado sí ya se nos convertiría en un conector. ¿Listo? Lógico. La disyunción que está representada por la V, a diferencia de la anterior, observen, la tabla es fácil también de aprenderse. Si los dos valores son falsos, su resultado será falso. No hay pierde, de resto todos serán verdad. Lo mismo, si quieren consultarlo, no hay ningún problema, pero eso es una formita de podérselos aprender. ¿Cómo se lee esto? Se dice, P seré cantante, Q seré futbolista, y se representa como P o Q. ¿Listo? O sucede una cosa o sucede la otra. ¿De acuerdo? Nunca es las dos, porque es una disyunción, o sea, sucede una o sucede la otra. El condicional, a igual que las anteriores, pues también, pues este ya empieza a tener un poquito de dificultad, porque aquí ya decimos, si el segundo valor de las proposiciones es falso, su resultado será falso y las otras son verdaderas. ¿Sí? Ojo, aquí vamos a tener siempre que tener en cuenta la palabra sí, entonces. Si sucede tal cosa, entonces sucede tal otra. ¿De acuerdo? Ojo con ese sí, no se lo vayan a comer cuando estén utilizando el condicional. Siempre vamos a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Si P, entonces Q. Si estudian, entonces pasan. ¿Listo? Si entregan el trabajo a tiempo, entonces aprueban el curso. No se lo van a comer, por favor, porque a veces suele suceder. Listo. El condicional, bueno, aquí está el ejemplo. Vayamos al bicondicional. En el bicondicional, que es representado por la flecha de doble sentido, observen que aquí podemos aprendernosla de la siguiente forma. Hay dos formas. Cuando los dos valores son verdaderos y los dos verdaderos son falsos, el resultado será verdadero, ¿cierto? Es un poquito largo. En el otro nos dice, si uno de los dos valores es diferente al otro, pues su resultado será falso. ¿Sí? Esa es una forma de podérselos aprender. Entonces, ese bicondicional también podemos consultarnos si no lo queremos aprender. El ejemplo, bueno, álgebra proposicional, ¿en qué consiste? Pues es que no es nada diferente, simplemente en ingeniería de sistemas se llama jerarquía de operadores. En la jerarquía de operadores siempre se va a tener en cuenta, son los paréntesis redondos y los paréntesis cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que hay una operación matemática, siempre vamos a utilizar los paréntesis redondos y si nos hace falta, vamos a utilizar los paréntesis cuadrados. Siempre se va a solucionar un problema de izquierda a derecha, desde el paréntesis redondos de la izquierda hacia la derecha. ¿Listo? Primero, todos los que están dentro del paréntesis redondo. Siempre. Siempre serán los del paréntesis redondo y después el paréntesis cuadrado y por último será los corchetes. Después, con el orden será la conjunción, la disyunción y después el condicional y el bicondicional en ese respectivo orden. ¿Listo? Bien. ¿Qué es una tautología? ¿Qué es una contradicción? ¿Y qué es una contingencia? Una tautología, como su nombre lo dice, una tautología
es cuando todos los valores finales de la tabla de verdad son verdaderos. Ojo, todos los valores finales, todos los valores resultantes de la tabla de verdad, si son verdaderos, serán, si son verdaderos, ay, perdón, aquí se me saltó un momentico, ya, si son verdaderos, será una tautología. ¿Listo? Ahora, una contradicción, pues precisamente es eso. Si todos los valores finales de la tabla de verdad son falsos, si todos los valores finales de la tabla de verdad son falsas, será una contradicción. O si alguno de los valores finales de la tabla es diferente a los otros, vamos a denominarlo una contingencia. Así haya un solo valor diferente a los otros, vamos a denominarlo contingencia. Eso es algo que ustedes tienen que entregar en sus trabajos. ¿Listo? Bien. Entonces, bien, ¿qué son las reglas de inferencia lógica? Se entiende como inferencia lógica un razonamiento con el que a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas se obtiene un resultado como conclusión. ¿Qué es una regla de inferencia lógica? Es un razonamiento verdadero que valida la verdad de una conclusión a partir de premisas verdaderas. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión también será verdadera. ¿Listo? Bien. Hasta este momento, ¿hay preguntas o hay todo claro? Bien, esta es un B-Learning que se programó para los estudiantes. La otra reunión empieza a las 8 para quienes estén por aquí. ¿Listo? Bien, sí, es que son varias programaciones, pero no importa. Si quieren asistir, no importa, pueden estar. Listo, continuemos. Si hay preguntas al final de esta sesión, les contesto para ver si nos rinde el tiempo. Conformación de una premisa. Ojo con esto, estudiantes. Una premisa siempre debe tener dos proposiciones y un conector. Siempre dos proposiciones y un conector. A menos que la premisa esté solita, podemos denominarla premisa. En este caso, observen el ejemplo. Tengo P, entonces Q. Esa sería una premisa. O también la premisa la puedo denominar como P, o la puedo denominar como Q, o S, etcétera, etcétera, etcétera. También existen las premisas combinadas. Ojo con esto, las premisas combinadas. ¿Qué quiere decir? Si observan aquí el ejemplo, esta premisa que tienen aquí, entre paréntesis interno, esa premisa va a funcionar o va a jugar como si fuera una sola, ¿de acuerdo? Como si fuera una sola. Entonces, perdón, como si fuera una sola. Entonces, esa sería una proposición, el conector y la otra proposición. De tal forma que esto será una sola premisa. Recuerden, lo que está interno dentro del paréntesis juega como si fuera una sola proposición. ¿Listo? Siempre vamos a tenerlo como antecedente y la que está después será la consecuente. ¿Qué es un argumento? Es un conjunto de proposiciones los cuales tienen dos o más premisas seguidas de una conclusión. Para esto vamos a utilizar las leyes llamadas leyes de inferencia lógica o reglas de inferencia lógica. La primera que tenemos es el modus ponendo ponens, denominado como MPP. ¿Sí? Ojo con esto, ustedes allá en internet van a encontrar un poco de reglas que dicen que disyunción es únicamente con una V. No, o el silogismo disyuntivo. No, no es. Vamos a ver y después comprenderán que hay varias leyes, pero en internet van a encontrar algunas erradas. Por favor, cerciórense siempre de la información que necesitan, que sea cierta. ¿Listo? En este caso, modus ponendo ponen significa afirmando afirmo. El ejemplo me dice, si estudio reglas de inferencia, entonces paso el parcial. Como estudio las reglas de inferencia, entonces paso el parcial. Afirmando, afirmo. Si afirmo que paso el parcial es porque estudio las reglas de inferencia. ¿Listo? Miren, en la parte inferior, en el cuadrito, tenemos
varios ejemplos de lo que son las reglas de inferencia lógica. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos de lo que es el modus ponendo ponens. Cualquiera de las tres es válida en este caso. Bien, este es el segundo ejemplo de modus ponendo ponens que les decía, donde está P, entonces no Q, la primera premisa. La segunda premisa es P y la conclusión será no Q. ¿Qué sucede aquí? Si ustedes observan como es en esta anterior, ¿sí? Observen que es como si se eliminaran las dos P y me dejaran solo Q, ¿sí? Y aquí sucede lo mismo, mire. Pero aquí la Q, como está negada, pues va a quedar negada. ¿Listo? Entonces es como si se eliminaran las iguales. Pero entonces, si yo voy a utilizar el modus ponendo ponens, mi ejercicio debe tener esa estructura. Si no la tiene, no puedo aplicar. Mire que el ponendo ponens utiliza el símbolo de la condicional. ¿Sí? Ojo con eso. El modus ponendo ponens, el condicional. Bien. Otra que se llama modus tollendo tollens. Significa negando niego. Bien, ¿qué quiere decir? Miren el ejemplo. Si es 22 de octubre, hay web conferencia. No hay web conferencia, por lo tanto, no es 22 de octubre. ¿Listo? Negando, niego. Entonces, negando, niego. Por favor, voy a compartirles nuevamente el enlace de registro para que por favor me colaboren registrando esos daticos, rellenando esos daticos para el B-Learning como asistencia y poderles asignar los punticos. ¿Listo? Ahí está el enlace, vuelvo y lo comparto para que por favor ingresen. No tiene restricción alguna. Bien, en la parte inferior encontramos los dos ejemplos del modus tollendo tollens. Tollendo tollens, o algunos le llaman tollendo tollens, como deseen, pero tenemos que aprendernosla bien. Listo. Otro que se llama el silogismo hipotético. Observen, el silogismo hipotético ya tenemos aquí. Significa que, miren el ejemplo. Hoy es lunes, entonces tengo pico y placa. Como tengo pico y placa, entonces me voy en taxi para el trabajo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Es como si se eliminaran las que se repiten. Tengo pico y placa. Mire, tengo pico y placa, se elimina. ¿Qué me queda? La primera, ¿sí? El antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Observen en el ejemplo simbólico. Premisa 1, P, entonces Q. Premisa 2, Q, entonces R. ¿Sí? Es como si se eliminaran las dos Q. Mire, se eliminan las dos Q, se conserva el conector y se tiene el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Silogismo hipotético. Tiene que tener esa estructura, si no, no podemos utilizarla. El modus tollendo ponens. El modus tollendo ponens, negando afirmo, entonces, nos dice que es cuando yo niego algo y esa negación me resulta una afirmación. Por ejemplo, Diego es tutor de pensamiento lógico. Diego es tutor de álgebra. Niego, Diego no es tutor de álgebra. Por lo tanto, como no es tutor de álgebra, pues será tutor de pensamiento lógico. ¿Listo? Ahora, la estructura. Premisa 1, P o Q. Premisa 2, no Q. ¿Sí? Observen que aquí el conector ya cambia. Aquí el conector es el conector disyunción. Entonces, vamos a utilizar esta ley del modus tollendo tollens cuando tengamos esta estructura. De lo contrario, no debemos utilizarla. ¿Listo? En la parte inferior también está. Si ustedes necesitan este material, me escriben por favor al correo por donde recibieron el mensaje para podérselos remitir. ¿Listo? Silogismo disyuntivo. Esta es una de las que yo les digo que por favor estén pendientes del silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo tiene que tener esta estructura, las tres premisas y su conclusión. Si no tiene esta estructura, no podemos llamarla silogismo disyuntivo. Por favor, estos son los errores que a veces encuentran allá en Internet. Esta estructura es la que se denomina silogismo disyuntivo. Las otras no son ciertas. ¿Qué es lo que sucede aquí? La primera premisa tiene P o Q. La segunda premisa tiene P, entonces R. La tercera premisa tiene Q, entonces S. ¿Sí? Observen que para la conclusión es como si se eliminaran las comunes. Mire, estamos eliminando las dos P y estamos eliminando las dos Q. ¿Qué me queda? Pues la conclusión.
Mire, me queda la R y la S, pero conservando el conector. ¿Listo? Conservando el conector. Echamos una mireta aquí al chat. En los ejercicios se puede utilizar cualquiera de las fórmulas o se debe aplicar una. No, en los ejercicios ustedes pueden aplicar las que necesiten, las leyes que necesiten. Si necesitan repetir leyes, las vuelven a utilizar, pero no se deben utilizar las mismas, otra vez, las premisas que ustedes ya usaron. Si ya usaron una premisa, no la pueden volver a utilizar. ¿Listo? Simplemente es eso. Pero el resto ya pueden utilizar cuantas veces las leyes de inferencia lógica. Si necesitan utilizar 2 veces, ponen, lo utilizan. Si quieren utilizar silogismo disyuntivo 2 veces, lo utilizan, dependiendo. Entonces, no hay problema. ¿Listo? Bien. Ahorita vuelvo a revisar el video. Sí, eso queda apuntado. Tranquilos. Listo. La doble negación. Así como lo expresé antes, la doble negación es volver a entregar una afirmación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí P la tengo como a Laura le gusta la lógica matemática. Si niego, a Laura no le gusta la lógica matemática. Si la vuelvo a negar, me dice, no es cierto que a Laura no le gusta la lógica matemática. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Pues que en realidad a Laura sí le gusta la lógica matemática. ¿Sí? Entonces, recuerden, menos por menos da más. ¿No es cierto que a usted no le gusta el helado? ¿Qué está diciendo? Pues que sí le gusta el helado. ¿Sí? No vayan a cometer esa embarrada. Si me llaman a mí, voy para allá, venga para acá. ¿Listo? Ojo con eso. Bien. La simplificación. Esta es una de las leyes más fáciles y más bonitas de utilizar. Ténganla en cuenta para todos los ejercicios. Esta es una de las leyes que les va a simplificar mucho la vida y el desarrollo. Si nosotros tenemos esta estructura, como le dice la premisa, P y Q, ¿cierto? Si yo tengo esa estructura, yo puedo eliminar cualquiera de las dos. Si necesito eliminar la Q, pues dejo la P. Si necesito eliminar la P, pues conservo la Q, ¿cierto? Dependiendo de la que yo necesite, puedo eliminar la otra para poder continuar mis ejercicios, el desarrollo de mis ejercicios. Esta es la única que trabaja solita. Bueno, no la única, una de las que trabajan solitas. Las otras, observen que siempre han trabajado con 2 premisas o con 3 premisas. ¿Listo? Bien, la ley de la adición. ¿Qué es la ley de la adición? La ley de la adición es cuando yo le agrego una premisa, una proposición para poder completar la premisa. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo P y necesito tenerla completa, pues le agrego Q. Pero miren el conector que se está utilizando. Aquí se está utilizando el conector de disyunción. Tengan en cuenta esos conectores. Miren que en la simplificación, el conector era la conjunción. Si no se tiene la conjunción, no puedo aplicar la simplificación, ni con una condicional, ni con una doble condición. No, únicamente con la conjunción. ¿Listo? Ojo con eso. Lo mismo con la ley de la adición. Para adicionarle, únicamente utilizar el conector de disyunción. ¿Listo? La adjunción. ¿En qué consiste la adjunción? En que si yo tengo las 2 premisas solitas, puedo unirlas con el conector conjunción. ¿Vale? Listo. La ley conmutativa. Pues la ley conmutativa dice que, pues recuerden que el orden de los sumandos no altera el producto. Aquí me dice P y Q es exactamente igual a decir que tuviera Q y P. Si yo necesito voltear o sí, cambiar de posición a las proposiciones, lo utilizo. Y digo que hoy estoy utilizando la ley conmutativa. ¿Listo? Lo mismo, pero mire aquí, ya puedo utilizarlo con los 2 clases de conectores, con la conjunción y con la disyunción, pero respectivamente. P o Q, puedo decirlo que también como Q o P. ¿Listo? No puedo combinarlas, sino simplemente P o Q, Q o P. O si voy y necesito P y Q, pues digo Q y P. ¿Listo? Únicamente con su respectivo conector. La ley conmutativa. La ley de Morgan, esta es otra ley. Esto no son quebrados ni nada de esa cosa. Recordemos que aquí no estamos hablando de matemática tradicional. ¿Listo? ¿Qué es? Es la representación de cómo se puede eliminar esa negación. Si yo tengo una premisa negada por fuera del paréntesis y le aplico la ley de Morgan, en la parte inferior voy a representarla de esa forma.
pasan las dos proposiciones con el signo de negación, cambia el conector, ¿sí? Ojo con eso, cambia el conector, pero se conserva la estructura. ¿Listo? Ojo con eso. ¿Sí? Lo mismo. Si yo tengo lo mismo, pero con el conector disyunción, me va a suceder lo mismo, ¿sí? Pero miren, con la ley de Morgan, aquí el conector sí cambia. Estas tres rayitas que ustedes observan ahí, que me imagino que deben estar preguntando qué son esas tres rayitas. Eh, esas tres rayitas no es nada, simplemente es para decir que es equivalente, que se puede decir también. Es otra forma de representar una equivalencia. Perdón. La simplificación se puede utilizar si hay una connegación. Sí, claro. Desde que tenga el conector, lo puedo utilizar. En la junción se puede ser una negativa. Sí, claro. Desde que tenga el conector, ustedes pueden utilizar la ley que sea, pero siempre y cuando con el conector. ¿Listo? Bien. Listo. Sigamos. Entonces, ojo con la ley de Morgan. Si yo tengo el de arriba, puedo representarlo como está abajo. ¿Listo? Bien. Esa es la ley de Morgan. Aquí hay un resumen de las leyes o reglas de inferencia lógica. Aquí tenemos unas, tenemos en modus ponendo pones, tolendo tolen, ley de adición, simplificación disyuntiva, silogismo disyuntivo. Mire el silogismo disyuntivo como es, tiene tres premisas y una conclusión. ¿Listo? Otras reglas, aquí la ley de la absorción, ley de exportación, dependiendo de la ley que necesitemos, aquí tenemos varias para explorar. Y en internet también la encontrará. Ejemplos. Vamos a empezar a solucionar ejemplos de esto. Vamos a definir como qué son unas proposiciones simples. Primero que todo, para desarrollar un ejercicio, una proposición simple, encontrar las variables del lenguaje natural y la expresión simbólica, crear la tabla de verdad manual, ojo, la tabla de verdad manual, la comprobación con el simulador true, definir el argumento si es tautología, contradicción o contingencia, y la ley y aplicación de la ley de diferencia lógica. Esos son los pasos para solucionar los problemas. Ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Dice, los estudiantes de pensamiento lógico presentan actividades a tiempo, entonces aprobarán el curso, pero los estudiantes de pensamiento lógico presentan actividades a tiempo y cumplen con sus obligaciones del curso, y si no aprueban entonces, si no aprueban el curso, entonces no cumplen con sus obligaciones del curso, por lo tanto aprobarán el curso. Valga la redundancia, pero ahí lo tenemos planteado. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las proposiciones simples. ¿Listo? Proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Entonces, tenemos la primera, los estudiantes de pensamiento lógico presentan actividad a tiempo. ¿Listo? Aprobarán el curso. Ojo, si ya tengo otra vez los estudiantes de pensamiento lógico presentan actividad, no la puedo repetir, ¿listo? Porque ya la nombré. No la repito, sino simplemente la nombro, pero ya la identifico. Entonces, la primera sería los estudiantes de pensamiento lógico presentan actividades a tiempo. Q sería aprueban el curso. Y R cumplen con sus obligaciones. ¿Listo? Bien, listo. Ahora, ya teniendo las proposiciones simples identificadas con su respectivo nombre, P, Q y R, vamos a transformar, vamos a transcribir o a traducir todo ese lenguaje natural que tenemos en el texto, vamos a convertirlo en lenguaje simbólico. Todo esto se me va a convertir en esto, ¿sí? Entonces, si yo cojo P, pues me va a representar los estudiantes de pensamiento presentan actividad a tiempo. Si yo cojo Q, me aprueban el tiempo, ¿sí? Miren, ahí está el conector. Esto es lo que se llama la expresión simbólica. Por favor, tengan en cuenta. Esto es lo que vamos a tener como expresión simbólica. ¿Listo? Que es lo que me va a transcribir, esto es lo que me va a transcribir todo este texto que tengo aquí arriba. Todo este texto es representado por, todo ese texto es representado por este lenguaje simbólico. ¿Listo? Bien. Entonces, ya teniendo mi expresión simbólica, empiezo a crear mi tabla de verdad. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 3, ¿cierto? Bien, aquí voy a poner el chat para escuchar su participación. Bien, entonces, ojo con eso. Ya tengo 3 proposiciones. Entonces, voy a crear 8 valores de verdad.
Le defino para P sus 8 valores de verdad, 4 de verdad y 4 de falsedad. Para Q, 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad, 2 de falsedad, la mitad del anterior. Para R, la mitad del anterior, 1 verdad, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Bien. Como tengo en la expresión simbólica que trabajar con la negación de Q, pues también le saco su columna. Es negar todos los valores de Q. Como Q tiene verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cuál será la negación? Pues lo contrario. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Y lo mismo R. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Bien. Entonces, teniendo en cuenta la tabla de verdad, vamos a coger la expresión simbólica y vamos a empezar a trabajar con los paréntesis de izquierda a derecha. Ojo, no se me van a perder. ¿Ya tomaron el pantallazo eso? Vamos a trabajar primero con P, entonces Q. Después le hallamos los valores a P y R. Después vamos a hallarle los valores a Q, entonces R. Después vamos a utilizar la operación entre la primera y la segunda. Y después entre la primera, segunda y tercera. Y por último, toda la operación matemática, toda la expresión simbólica. Entonces, aquí dice, P, entonces Q. Entonces tomamos los valores. P es verdadero. Entonces, verdadero, ¿qué me decía la tabla de verdad? ¿Se acuerdan? Verdadero. Muy bien. Perfecto. P es verdadero y como es verdadero, pues se repite. ¿Listo? P es verdadero y Q falso. Entonces, verdadero, entonces falso, ¿qué me da? Falso. Muy bien. Siguiente es igual, la repito. Y la otra, falso, entonces verdadero, ¿será? Falso, entonces verdadero, ¿será? Falso. Ah, verdadero, muy bien, perfecto, verdadero. Si falso, verdadero, pues verdadero. Falso, entonces falso, ¿será? Verdadero, bien. Falso, se repite. ¿Listo? Ya hallamos los valores para esa primera operación. Segunda operación matemática, cogemos los valores de P con los valores de R. ¿Listo? Con el conector I. Entonces decimos, verdadero y verdadero será verdadero. Verdadero y falso será falso. Bien. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso y verdadero, falso. Bien. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Listo, mire, ya hallamos el siguiente. Hallémosle los valores a no Q, entonces no R. ¿Listo? Con el conector condicional. Falso, entonces falso, con los, ojo, con los valores de no Q y los valores de no R. Falso, entonces falso me da verdadero. Falso, entonces verdadero me da verdadero. Verdadero, entonces falso me da falso. Eso. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Rápido, eso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Y verdadero, entonces verdadero, verdadero. ¿Listo? Ya hallamos. Ahora, vamos a hallar los valores entre la operación de la primera, que es P, entonces Q y R. ¿Listo? Tenemos los valores. Entonces, y con el conector I, con el conector conjunción. Entonces decimos, verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero, falso. Bien. Falso y verdadero, falso, 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 falso y falso. Y ahí para abajo, mire. Exacto, muy bien, estamos bien, me encanta eso de estudiantes. Exacto, eso es lo que queremos. Listo. Ahora, vamos a coger los valores de todos, de esta última que acabamos de hallar, con los valores de no Q, entonces no R. ¿Listo? Con el conector I. Y decimos, verdadero y verdadero, ¿me da? Verdadero, bien. Falso y verdadero, ¿me da? Falso. Siguiente, falso. Siguiente, falso. Muy bien, excelente. Los demás eran falsos. Exacto, perfecto. Bien, estamos conectados. Muy bien, estudiantes. Y por último, cogemos toda la operación matemática con el conector entonces y los valores de Q. Y los valores de Q. Entonces, cogemos esta última que acabamos de hallar y utilizamos los valores de Q. Y decimos, verdadero, entonces, verdadero me da verdadero, ¿cierto? ¿Los otros? ¿Será?
Exacto. Verdadero, no, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Exactamente. Muy bien. Excelente. Creo que ya estamos pilas para entregar esos trabajos. ¿Qué nos dio? ¿Qué obtuvimos? Contradicción, contingencia, tautología. Una tautología. Exactamente. Encontramos una tautología porque los valores finales son verdaderos. Listo. Ya teniendo esto, ahora sí vamos a la comprobación con el simulador. Ojo, la comprobación con el simulador no es que cojan el simulador, la expresión simbólica, la pasen al simulador y los resultados que le da el simulador la pasen como tabla manual. No, esta que acabamos de hacer es la considerada tabla manual. Lo del simulador es para comprobar que esta tabla sea correcta. ¿Listo? Bien, entonces, ahí está, ustedes se encuentran allá. No sé si la sepa manejar y vamos a obtener el resultado. ¿Listo? Estos valores me tienen que dar exactamente igual a mi tabla de verdad manual. Si no me dan los mismos, tenemos que revisar la tabla manual. Por eso en algunas realimentaciones les digo que las tablas de verdad no coinciden para que verifiquen. Y después de esto, ahora sí, aplicamos las leyes de inferencia lógica. ¿Cómo se aplican las leyes de inferencia lógica? Tenemos las proposiciones simples y necesitamos la expresión simbólica. ¿Listo? Vamos a poner atención aquí. La expresión simbólica. La expresión simbólica la ubico de forma vertical, separando cada uno de sus componentes. Y la voy a nombrar como P1, o sea, premisa 1, que será P entonces Q. Premisa 2 será Q y R. Premisa 3 será no Q, entonces no R. Y la conclusión será Q. Esos tres punticos me van a representar la conclusión. No se me asusten. Simplemente es la forma de representar la conclusión. Listo. ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar nuestra tabla de verdad? Recuerden, la ley de inferencia lógica que me facilita esto es la llamada simplificación. ¿Cierto? Bien, la simplificación. En la simplificación, ¿cómo podemos utilizarla? Necesito crear una premisa 4. Entonces, creo una premisa 4. Voy a utilizar la simplificación. ¿En dónde puedo utilizar la simplificación? A ver, cuéntenme. ¿En qué premisa? ¿En la premisa 1? No. Recuerde que la simplificación tiene una condición especial, el conector. El conector tiene que ser una conjunción, por lo tanto puede ser en la premisa 2. Exactamente. Entonces yo digo, aplico la simplificación en la premisa 2 y ¿cuál voy a dejar? ¿La P o la R? ¿Cuál necesito? ¿Cuál necesito? ¿La P o la R? ¿La R? ¿Están seguros? Tengo que llegar a Q. Tengo que llegar a Q. ¿Cierto? ¿Dónde tengo Q? Pues tengo en la premisa 3 y en la premisa 1. Ahora, si yo quiero hacerlo más fácil, pues yo simplemente dejo P. ¿Cierto? Claro que por el otro también sería fácil. Pero es que ya se me pasaría también con otro pasito más, donde tendría que volver a negar Q y se me vuelve con un paso más, ¿cierto? Ojo con eso. Si lo quieren hacer, pues no significa que esta sea la única forma de solucionar. No, hay diferentes formas y maneras de solucionar los ejercicios. Entonces, ya tengo esta. Ahora, tengo que crear una nueva premisa, la premisa 5, utilizando la que acabé de hallar. Utilizando la premisa con la que acabé de hallar, y utilizando una ley, ¿qué ley me facilita para poder llegar a esa conclusión? Tengo P. ¿En dónde puedo utilizar esa P? La que acabé de hallar. ¿Con qué premisa? Con la premisa 1, perfecto, porque Q en la premisa 3 no la tiene, ¿cierto? Listo. Entonces, yo digo, ay, perdón, aquí se me fue. Listo. Una ley que me permita utilizar esa ley con la premisa 1, que se llama la ley del ponendo ponens. Exactamente. Entonces yo digo, aplico la ley del modus ponendo ponens entre la premisa 4 y la premisa 1 y obtengo Q. ¿Listo? Y observen, al llegar a Q ya llegué a la conclusión. Si estos dos valores son iguales, puedo decir que el argumento es válido y terminó el ejercicio.
¿Sí? Fácil, ¿cierto? Bien. Eso es la forma de poder aplicar las leyes de inferencia lógica. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Aquí hay un segundo ejercicio. ¿Tienen preguntas, por favor? Vamos a abrir el chat para preguntas. Si en P1 da la conclusión, ¿se puede hacer solo una premisa? En este ejercicio, no. ¿Cómo la podría utilizar? Aquí no se puede. En este caso, en este ejercicio, no. Porque usted no puede despejar la Q. No hay cómo dejar solita la Q con P1, ¿cierto? Entonces no se podría utilizar. Hay ejercicios en que sí, utilizando únicamente una sola ley, se puede llegar a la conclusión. De lo contrario, no es posible. ¿Qué no entendió María Alejandra? Si quiere activar el micrófono y me expresa, por favor, para poder aclararle mejor. Las leyes se deben aplicar a las dos premisas mínimas. Sí, claro. Observen que cuando estuvimos viendo las leyes de inferencia lógica, hay leyes que utilizan dos premisas y hay otras que utilizan tres premisas y su conclusión. Siempre deben utilizar las dos. La simplificación, la ley de Morgan solo se le aplica a una sola premisa. ¿Listo? ¿En qué está confundida María Alejandra? Aquí, mire, aquí en el ejercicio lo vamos a devolver. Mire, tengo las premisas. P1, P2, P3 y la conclusión. Ojo con eso, por favor. Mire lo que estamos haciendo aquí. No se ponga a hacer otra cosa ni nada de eso. ¿Listo? Tengo que hallar una premisa 4. La ley que más se me facilita para desarrollar este ejercicio es la ley de simplificación. La ley de la simplificación sí se la puedo aplicar a una sola premisa. En este caso se la voy a aplicar a la premisa número 2. ¿Listo? Entonces, yo aplico la ley de la simplificación a la premisa 2, eliminando una de esas dos proposiciones, ya sea P o sea R. En este caso, voy a eliminar R para dejar P. ¿Listo? Y esa P que acabé de hallar, voy a utilizarla en la premisa 1 para poder dejar la Q solita. Por eso hallo una nueva premisa 5. Hallo una nueva premisa 5. Con la ley del modus ponendo ponens, si usted revisa ya las leyes de inferencia lógica, encontrará que el modus ponendo ponens, en este caso, venga, les muestro aquí, ¿dónde está? Aquí, mire. La ley del modus ponendo ponens me muestra que aquí está la estructura. Mire, si no tiene esta estructura, no puedo utilizar la ley. ¿Listo? Mira, ahí están todas las leyes. Listo, ya teniendo esa estructura, entonces ya puedo decir, voy a utilizar el modus ponendo ponens entre la premisa 4, que fue la que acabé de hallar, con la premisa 1. ¿Listo? Entonces, si voy a utilizar el modus ponendo ponens, es como si yo eliminara la P de la premisa 1 y la P de la premisa 4. ¿Qué me queda? Pues simplemente la Q. ¿Listo? Y al llegar a Q, ya podemos decir que el argumento es válido. Si en la premisa es P y R, ¿podría utilizar la simplificación? Sí, claro, puedo utilizarla, Laura. Sí puedo utilizar, ahí puedo utilizar la simplificación. La simplificación la pueden utilizar con las proposiciones negadas o afirmadas, siempre y cuando tenga el conector conjunción. El conector es clave en la utilización de la simplificación, única y exclusivamente con el conector conjunción. ¿Listo? Bien, perfecto. Me alegra saber que ha quedado clara. ¿Qué más? ¿Qué fue? ¿Dónde estaba la que estaba confundida, que estaba perdida por aquí? María Alejandra, ¿quedó claro? Julián, después ve la grabación, por favor. En este momento no tengo tiempo para poder hacer una realimentación, pero si desean, si son estudiantes míos, son estudiantes de Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor del curso de Pensamiento Lógico, nos comunicamos por correo o por Skype y con gusto yo les estaré entregando la realimentación o la ayuda que necesita. ¿Listo? María Alejandra, ¿qué he entendido? Sí, bien. ¿Segura? Me alegra saber eso. Listo.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque ya tenemos 7:30, tenemos 10 minuticos en caso de preguntas para solucionar y preguntar y contestar. ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó claro el tema? ¿Listo? Mire, aquí está el otro ejercicio. Aquí hay unos ejercicios más largos, donde también hallamos las tablas de verdad. Ojo, con todos los valores. La grabación, la grabación la va a subir al campus, nuestra directora del curso. Ella siempre sube todas las grabaciones al campus. Siempre allá ustedes tienen la opción de poder ver la que necesiten. ¿Dónde la encuentran? En la columna izquierda del campus donde dice últimas noticias. ¿Listo? Si acaso esta necesitan, si acaso esta se la enviamos a vuelta de correo, también si la llegan a necesitar mientras obtenemos el enlace. Y si fuera POR sería una simplificación, que no, la simplificación única y exclusivamente se puede hacer con el conector conjunción. Ojo, única y exclusivamente con la conjunción, con el conector y, no más, única y exclusivamente. ¿Listo? Solo y exclusivamente con el conector y con la conjunción. Con ninguna otra pueden hacer simplificación. Que quede claro y que quede entendido en este momento. Miren, aquí había otro ejemplo. Tengo este ejercicio. ¿Listo? Necesito llegar a R. Solo con la I, exacto. El link del registro, aquí se los comparto. Ahí está el link del registro de asistencia. Por favor, diligencien esos daticos para poderles asignar los punticos de asistencia. Bien, entonces, mire este otro ejemplo en 5 minuticos y nos vamos, porque ya no demora en empezar la siguiente sesión. Bien, entonces, necesito llegar a R, ¿listo? Creo una nueva premisa, la premisa 4. Ojo con esto, pónganme aquí atención un momentico, 5 y ya los despacho. Tengo allá la premisa 4. ¿Listo? Voy a aplicar la simplificación en la premisa 2. Mire, aquí la premisa 2 tengo las dos negadas. ¿Listo? Puedo aplicar la simplificación. ¿Por qué? Porque tengo el conector conjunción. ¿Listo? Entonces yo digo, aplico la simplificación en la premisa 2. ¿Y qué voy a dejar? La R, ¿cierto? Exactamente, la R, mire, me queda no R, completico. No nos comamos nada porque nos vamos a engordar, nos vamos a indigestar y eso sí va a ser peor. ¿Listo? Entonces, mire, me quedó no R, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues negarla. Para eso hay una premisa síncrono. Le digo, aplico la ley de la negación a la premisa 4. ¿Y qué me queda? Pues la R solita. Y al llegar la R solita, ¿qué digo? Pues que el argumento es válido y estuvo solucionado el ejercicio. ¿Sí ven que en una sola se pudo? Exactamente. ¿Listo? En una sola se obtuvo la conclusión. ¿Listo? ¿Quedó claro, estudiantes míos? Por favor, me confirman si quedó claro. Bien, listo. ¿Listo? Les agradezco su asistencia, puntualidad y haber atendido esta convocatoria. Próximamente les estaré enviando también otra convocatoria para otra réplica por si desean asistir nuevamente y no quedó entendido y vamos a hablarlo de la misma forma. ¿Listo? Va a ser el mismo tema, simplemente es una réplica de lo que se hizo hoy. ¿Listo? Para aprender más. Correcto. ¿Listo? Ánimo, muchachos, por favor, hacer caso omiso de esos mensajes que están llegando a correos, de que les prestamos, de que les hacemos o que no les manden los trabajos a los correos de los tutores. Ningún tutor en la universidad está pidiendo trabajos en correos. Ningún tutor está pidiendo trabajos en correos. Ojo, por favor, tampoco vayan a estar recibiendo la ayuda de esos señores que están haciendo su lucro a costilla de ustedes. Es preferible que entreguen su trabajo y realicen los cambios cuantas veces los necesitan y si no alcanzan a entregarle, llegamos a un acuerdo de entrega. Pero por favor, no utilicen esas ayudas porque es un fraude que se está creando a costillas de ustedes. ¿Listo?
Sí, a veces es cansón, pero el que insiste, persiste, el que persiste, alcanza. ¿Listo? Así que, estimados estudiantes, ánimo a sacar ese programa adelante, el curso adelante. El que no quiera aprobar es porque no quiere. Simplemente es eso. Bueno, una feliz noche para todos. Muchas gracias por su asistencia. Ánimo, estudiantes. Cualquier cosa, con gusto estamos para atenderlos. Una feliz noche, que descansen y éxitos.